Ahí está, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, pues empezamos con esta unidad, que es la última que vamos a trabajar con clases. Acuérdense que las dos últimas lo van a trabajar ustedes con los videos y vamos a hacer la evaluación. Entonces, de una vez les voy adelantando que estamos bien en cuanto a tiempo, en cuanto a programa. Entonces, le vamos a bajar de 3 clases por semana a 2 clases por semana. Los estaría viendo martes y miércoles, si les parece bien, ¿de acuerdo? Igual sería por aquí, por Zoom, ¿sale? Sí, doctora. Bueno, pues vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Para esta clase vamos a hablar un poquito de generalidades en cuanto a nomenclatura, algunos conceptos que necesitamos saber para ir hablando ya de otras situaciones respecto a las neoplasias. Entonces, pues es un poquito como ver términos que quizá parezcan un poco aislados, pero que sí es importante comprenderlos para irnos entendiendo en cuanto al tema. Y vamos a hablar un poquito también en cuanto a las causas de las neoplasias. Y bueno, para empezar, neoplasia, pues para referirse a estas, a este grupo de enfermedades, muchas veces se usa el término de neoplasia, de tumor, de cáncer, aunque estrictamente significan cosas un poquito distintas, se utilizan como sinónimos. Entonces lo vamos a manejar así. Podré decirles tumor, neoplasia o cáncer, me refiero exactamente a lo mismo. Y bueno, pues neoplasia, en pocas palabras, lo podríamos definir como un trastorno del crecimiento celular. Es decir, las células empiezan a proliferar, empiezan a crecer, generando una masa que va generando a su vez aumento de volumen en un tejido en específico. Y que este crecimiento celular, pues muchas veces viene determinado genéticamente. Es decir, va a haber una serie de mutaciones, algunas pueden ser heredadas, otras se van a adquirir a través del tiempo. Y que bueno, no son las únicas encargadas de determinar el desarrollo de una neoplasia, además de las mutaciones que son esenciales, se requiere también de un entorno adecuado dentro del tejido y obviamente para el paciente para que se pueda desarrollar una neoplasia. Y bueno, pues estas mutaciones lo que ocasionan es alteración en la función de algunos genes que pues van a favorecer que las células salgan de los controles fisiológicos. Normalmente para que un tejido crezca, prolifere, madure, hay controles fisiológicos muy, muy estrictos que van guiando todo este proceso. Las células neoplásicas, gracias a estas mutaciones, se pueden brincar estos controles fisiológicos y entonces van a sobrevivir y van a crecer a pesar del intento del paciente, de los tejidos del paciente y toda su sistema fisiológico para tratar de detener esta proliferación. Y bueno, cuando hablamos de neoplasia, generalmente nos referimos a una proliferación celular. Casi siempre nos enfocamos en las células parenquimatosas que van a formar este tumor. Por ejemplo, podemos hablar de una neoplasia de músculo liso. Las células parenquimatosas son las células del músculo liso propiamente. Si hablamos de una neoplasia de hueso, las células parenquimatosas pueden ser los osteoblastos, pueden ser a veces condroblastos, pueden ser fibroblastos. Si hablamos de una neoplasia de hígado, pues las células parenquimatosas van a ser los hepatocitos neoplásicos. Entonces, propiamente las células neoplásicas es a lo que le llamamos parénquima y son las que nos permiten, en base al tipo de célula que está proliferando, hacer una clasificación del tumor para darle un nombre específico y muchas veces en base a esta célula que prolifera, pues se puede determinar el comportamiento biológico. Es decir, si estamos viendo que proliferan células musculares lisas,
pues podríamos hablar de un tumor como un leiomioma, que es un tumor benigno, y que bueno, sabemos que puede tener un comportamiento muy benigno. En cambio, si vemos que las células parenquimatosas son células foliculares de la glándula tiroides muy poco diferenciadas, podríamos clasificar esto como un carcinoma anaplásico, lo cual nos indica que su comportamiento va a ser muy maligno. Son ejemplos aislados que les pongo, no se preocupen si no me entienden mucho en cuanto a los nombres de los tumores, simplemente para tratar de ir entendiendo cuáles son los componentes del tumor. Pero bueno, desde las primeras clases, cuando hablábamos de regeneración, reparación, pues decíamos que las células parenquimatosas no se encuentran flotando solitas en el tejido, sino que requieren de un sostén, requieren de un estroma. Y aunque bueno, al estroma no le hacemos mucho caso cuando hablamos de la neoplasia, nos referimos más bien a las células del parénquima. Sin el estroma, estas células neoplásicas no pueden crecer y diseminarse. Entonces, es esencial. Si se acuerdan, cuando hablábamos de regeneración, decíamos que sin matriz extracelular no podía haber regeneración, no podía haber cicatrización. Lo mismo ocurre para un tumor. Si en su estroma, que está formado básicamente de tejido conectivo, vasos, células inmunitarias, pues sin él no es posible el crecimiento, la supervivencia de estas células y su diseminación. Entonces, pues aunque no le hacemos mucho caso, es esencial para el tumor. Y bueno, ustedes típicamente han escuchado que cuando hablamos de tumores o neoplasias benignas y neoplasias malignas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas a grandes rasgos? Una neoplasia benigna casi siempre va a ser una lesión bien localizada. Se ubica en un sitio específico y allí es donde va a seguir creciendo de manera más o menos lenta. A diferencia de una neoplasia maligna, donde su comportamiento biológico es distinta. En el sitio donde empieza a desarrollarse no se va a localizar como vemos aquí en la ilustración, en este esquema, sino que va a empezar a crecer, se va a desarrollar hacia las estructuras adyacentes. A esto le llamamos invasión o infiltración, es decir, va creciendo destruyendo los tejidos a su alrededor y diseminándose, a diferencia de la benigna que crece poco a poco, muy lento y generalmente empujando los bordes a su alrededor, no infiltrando, es decir, no generando estas especies como de lengüetas o prolongaciones que se van metiendo entre el tejido. Eh, y bueno, pues entonces este comportamiento biológico es fundamental para hacer la distinción. Y bueno, en base a si determinamos por su comportamiento, por su morfología, que la neoplasia es benigna, en cuanto a nomenclatura, casi siempre nos vamos a referir a estos tumores con la terminación OMAS. Por ejemplo, si es un tumor epitelial, por ejemplo, en vías urinarias, nos referimos a él como papiloma. Esa es la terminación que le damos. Si es un tumor de glándulas benigno, nos referimos a él como adenoma. Si es un tumor de músculo liso, por ejemplo, benigno, nos referimos a él como leiomioma. Esa es la terminación de los tumores benignos. Por otro lado, la terminología cambia cuando son tumores malignos. Si hablamos otra vez de un tumor de músculo liso, por ejemplo, cambia a leiomiosarcoma, es decir, la terminación en cuanto a tumores mesenquimatosos, se le agrega la terminación sarcoma. Otro ejemplo, un tumor benigno de cartílago sería un condroma. Un tumor maligno de cartílago sería un condrosarcoma. De la misma manera, para los tumores que tienen origen epitelial, se agrega la terminación sarcoma. Ya les decíamos, si la neoplasia es benigna de glándulas, se le llama adenoma, pero si es una neoplasia maligna de glándulas, se le va a llamar adenocarcinoma. Entonces, en términos generales, es como se va generando la nomenclatura para neoplasias benignas y para neoplasias malignas. Sin embargo, van a ver que hay ciertas excepciones y bueno, han permanecido así ya más por costumbre porque todos sabemos a qué tipo de neoplasia nos referimos, aunque no cumple estrictamente esta regla. Por ejemplo, ustedes saben o han oído del linfoma. El linfoma es una neoplasia maligna, aunque su terminación oma haría pensar otra cosa.
O por ejemplo, el melanoma, que es una neoplasia altamente maligna, sin embargo, su terminación en cuanto a nombre, pues nos haría pensar otra cosa. Entonces van a ir viendo que hay ciertas excepciones para esta regla. Y bueno, decíamos que generalmente las neoplasias benignas van a estar bien localizadas, tienen un crecimiento lento, de bordes empujantes, y esto le da la característica de benignidad. Son tumores que se dicen bien diferenciados, es decir, las células que lo conforman son prácticamente iguales a las células normales. No lo podríamos distinguir, solo lo identificamos porque está creciendo, generando una masa de manera localizada. Sin embargo, pues no siempre podemos creer en la benignidad de un tumor porque tenemos una situación como la ubicación. Un tumor localizado, imagínense un tumor de músculo liso en útero, por ejemplo. Un pequeño leiomioma de 1 centímetro no va a traer ninguna consecuencia para el paciente. O sea, no se va a manifestar siquiera por hemorragia uterina, nada de esto. Sin embargo, imagínense un tumor benigno de 1 centímetro ubicado en el tallo cerebral. Es totalmente distinto. Puede crecer comprimiendo estructuras vitales y causar la muerte para el paciente. Entonces, no solo por su comportamiento biológico benigno, podemos confiar en que un paciente va a tener un buen pronóstico secundario a una neoplasia benigna. También importa mucho dónde está ubicado. Y por otro lado, bueno, pues típicamente las neoplasias malignas, que están caracterizadas por un comportamiento biológico maligno, pues sí, van a tener un pronóstico relativamente malo. Vamos a ver que hay diferencias, esto lo vamos a ir viendo a través de las lesiones que vamos a analizar durante el segundo semestre. Pero bueno, esto es en términos generales. Y bueno, un tumor benigno se lo considera resecable también muchas veces debido a su buena delimitación, porque casi siempre están rodeados por una cápsula. Un tumor maligno pues es difícil de resecar en su totalidad debido a que desde el punto de vista macroscópico un cirujano no puede detectar si está quitando la totalidad del tumor o está dejando algunas lengüetitas que se han prolongado más allá de lo que aparentemente constituye el tumor. Entonces no siempre son fácilmente resecables. Y bueno, ya les hablaba de un término en la diapositiva anterior que es la diferenciación. Decíamos que un tumor benigno generalmente es bien diferenciado, un tumor maligno puede ser moderadamente diferenciado, poco diferenciado o nada diferenciado, o a veces también puede ser bien diferenciado. ¿A qué se refiere este término? La diferenciación se refiere a qué tanto las células que forman parte de un tumor se parecen morfológicamente a las originales, a las normales, y también qué tanto se parecen desde el punto de vista funcional. Aquí les pongo un ejemplo, un esquema de una neoplasia de epitelio. Aquí tenemos el epitelio plano estratificado, podría ser piel. Todo esto es el epitelio, para abajo está la dermis. Esto sería epitelio normal, si ustedes se acuerdan, una capa de células basales y conforme ascienden estas células van madurando y van modificando un tanto su aspecto morfológico. ¿Qué pasa en un tumor más o menos bien diferenciado? Pues todavía como que se parecen un poquito a la epidermis normal, pero ya van mostrando ciertos cambios, ciertas diferencias. Vemos, por ejemplo, aquí que ya no se ven las células perdón, aquí arriba ya no se ven más alargadas, más grandes, sino que todas empiezan a parecer muy similares. Aquí tenemos un tumor de este mismo epitelio ya menos diferenciado, quizá digamos moderadamente diferenciado, que pues se parece un poquitito, pero pues ya no nos recuerda mucho el epitelio normal de la piel. Y esto sería un tumor poco diferenciado, donde la morfología celular pues ya no se parece casi en nada a lo que originalmente teníamos. Entonces, a esto se refiere la diferenciación. ¿Qué tanto las células del tumor se parecen en cuanto a morfología y mantienen la función del tejido original? Y por otro lado, pues tenemos el término de anaplasia. Anaplasia se refiere ya a la ausencia total de diferenciación, es decir, el grado máximo de pérdida de diferenciación. Aquí tenemos un ejemplo, una fotografía donde les muestro
Ya en corte histológico, un carcinoma originado en piel, donde vemos lo que les mostraba en la ilustración pasada, son células escamosas que más o menos se parecen a la piel normal e incluso conservan su función de producir queratina, que vemos aquí, que vemos aquí, que vemos acá. Acá, por ejemplo, tenemos un tumor pues prácticamente nada diferenciado, es decir, anaplásico. Este tumor se trata de una neoplasia maligna de músculo esquelético. Díganme ustedes si esto se parece siquiera un poquito al músculo esquelético, al músculo estriado. Absolutamente nada. Entonces, esto es lo que representa la anaplasia. Ya las células neoplásicas son muy anormales y no se parecen nada a su tejido de origen. Y bueno, generalmente se dice que los tumores benignos son bien diferenciados, como les decía, indistinguible del tejido original. Solo se pueden distinguir porque generan una masa que va aumentando de volumen. Por otro lado, las neoplasias malignas podemos tener algunas bien diferenciadas y pues como sabemos que son malignas simplemente por su comportamiento biológico, un rápido crecimiento, un crecimiento infiltrante hacia los tejidos adyacentes que lo van rodeando y la generación de metástasis a distancia. Entonces, un tumor maligno bien diferenciado pues hay que identificarlo en base a su comportamiento, no tanto en base a su morfología. Y ya cuando son tumores malignos moderadamente diferenciados, poco diferenciados o anaplásicos, ya es más fácil distinguirlos por su morfología y obviamente el grado de diferenciación se va a asociar mucho al comportamiento biológico. Mientras mejor diferenciado, mejor comportamiento biológico y muchas veces mejor pronóstico para el paciente, mientras menos diferenciado, un comportamiento biológico más agresivo en términos generales, porque también hay ciertas excepciones. Em, y bueno, decíamos, los bien diferenciados conservan muchas veces la función de las células de origen. Los tumores anaplásicos ya no conservan esas funciones e incluso pueden adquirir funciones nuevas. Por ejemplo, tenemos que hay tumores que empiezan a producir proteínas fetales que ya en la etapa adulta no se deberían estar produciendo. O hay tumores como los de pulmón que empiezan a hacer una producción ectópica de hormonas, como cortisol, por ejemplo. Entonces, como ven, además de su poca diferenciación, adquieren nuevas funciones que originalmente no tenían. Y bueno, vamos a otra característica que pueden tener los tumores. A ver, generalmente los tumores se van a originar de una sola línea de diferenciación, es decir, están compuestos u originados de una sola capa germinal, ya sea mesodermo, endodermo o ectodermo. Sin embargo, hay circunstancias donde los tumores muestran mezcla, tienen más componentes de más de una línea germinal o de las tres incluso. Entonces a esto se le llama tumores mixtos. ¿Y cómo los identificamos? Como vemos en este esquema, pues podemos ver que las células tienen diferentes características a pesar de formar parte del mismo tumor. Eh, una excepción donde pues estos tumores pueden estar combinando todas las líneas de diferenciación y no se conocen precisamente como tumores mixtos, sino reciben un nombre diferente, es el teratoma. Allí los tumores están originados de las tres capas germinales, podemos tener epitelio, tejido nervioso, tejido adiposo, cartílago, músculo, prácticamente lo que sea, tiroides, páncreas, lo que ustedes quieran. Aquí no se le dan propiamente nombre de tumor mixto, sino de un teratoma y generalmente se originan en testículos, en ovarios o en algunos restos germinales a través de la línea media del cuerpo. Bueno, dejamos esto y vamos otra vez un poquito con la situación de la nomenclatura. Entonces decíamos, los tumores van a recibir su nombre en cuanto a la célula de origen, ya decíamos la célula parenquimatosa. Estos son solo algunos ejemplos de cómo se va formando esta terminología. Por ejemplo, tumor benigno originado en epitelio escamoso, se llama papiloma escamoso, tumor maligno, carcinoma escamoso, el ejemplo que les daba hace rato. Uno originado, por ejemplo, en hígado benigno, adenoma hepatocelular,
maligno, carcinoma hepatocelular, y así consecutivamente, igual para los mesenquimatosos. Si es benigno originado en tejido fibroso, se llama fibroma. Si es maligno, le agregamos el término fibrosarcoma. Por ejemplo, ya les mencionaba de cartílago, condroma, condrosarcoma. Si es de hueso, osteoma, osteosarcoma, y así consecutivamente. Entonces, bueno, nada más para que tengan otra vez una idea de cómo es que se le va dando la terminología y entonces sepan a qué nos referimos cuando mencionamos alguno de estos nombres. Ya podemos tener idea de si se trata de tumor benigno o tumor maligno. Y bueno, dentro de las neoplasias, pues tenemos también la posible presencia de algunas otras masas. Algunas sí son propiamente neoplasias, algunas no, a pesar de que originen una masa bien localizada y que va creciendo poco a poco. Uno de estos, hallazgos característicos que cumplen con estas, circunstancias que les estoy mencionando es el amartoma. El amartoma se puede definir como un crecimiento localizado de diferentes componentes que son propios del tejido. Por ejemplo, en pulmón podemos tener una masa toda desorganizada que esté conformada por células respiratorias, por cartílago, por algunos vasos sanguíneos. Y bueno, entonces esto, pues antiguamente se creía que más bien formaba parte de una malformación. Sin embargo, pues se ha visto que estos amartomas, que es el nombre que se le da, sí tiene algunas alteraciones cromosómicas que se han adquirido, hay algunas mutaciones que se han ido adquiriendo y que dan origen a esta masa. Entonces, finalmente se ha considerado que sí se trata de una neoplasia benigna. Entonces, bueno, ha cambiado el concepto de decir malformación a neoplasia benigna y simplemente consiste en una combinación de células propias del sitio donde se ha originado. A diferencia de otra masa que se puede encontrar también localizada, que es el coristoma. Coristoma incluso pues se ha determinado que no es neoplasia, simplemente se le puede dar el nombre de heterotopia, es decir, son células completamente normales que aparecen en una ubicación que no es la propia. Por ejemplo, aquí les muestro el ejemplo de un coristoma óseo en lengua. Esto es tejido óseo, está revestido por una mucosa, pero aquí en el corte histológico se puede ver, está el revestimiento mucoso, pero esto de aquí es literalmente hueso, es un coristoma óseo. De la misma manera podríamos mencionar, por ejemplo, tejido pancreático ubicado en el estómago, ubicado en el intestino. Entonces, bueno, esto simplemente representa así una anomalía del crecimiento, pero no es una neoplasia. Entonces, no representa ningún riesgo para el paciente. Al igual que el amartoma, tampoco es de riesgo porque su comportamiento es totalmente benigno, aunque el amartoma sí es tumor. Y bueno, dejamos esto y vamos a hablar de otros conceptos que son las características morfológicas que propiamente nos pueden permitir hacer la distinción entre tumor benigno y tumor maligno. Ya decíamos, tumor benigno generalmente tiene un crecimiento lento, está más o menos bien localizado, crece empujando los bordes, pero no infiltra. eh, en cuanto a diseminación, pues no se va a diseminar, a diferencia de las neoplasias malignas, que sí se van a diseminar a sitios distantes y van a crecer de manera infiltrante. Por otro lado, hablábamos de la diferenciación y la anaplasia. Los tumores benignos siempre son bien diferenciados. Los tumores malignos pueden ir desde bien diferenciados hasta poco diferenciados e incluso anaplásicos. Tenemos otra característica que nos habla de malignidad, que es el pleomorfismo. Pleomorfismo se puede definir como una variación en el tamaño y la forma de las células. Cuando hay esta característica de variación en tamaño y forma, se asocia más a malignidad que a benignidad. Sin embargo, hay unas excepciones donde un tumor benigno puede tener un poquito de pleomorfismo.
Aquí lo tenemos ejemplificado. Podemos ver este tumor donde unas células pues más o menos se muestran medianas, más o menos poligonales, pero aquí las vemos de un tamaño enorme. Algunas tienen un núcleo, algunas tienen varios núcleos, entonces vamos viendo varias formas y tamaños celulares. Esto es el pleomorfismo. Por otro lado, las características nucleares son importantes. Mientras más anormal se observe el núcleo en su forma, tamaño y la presencia de un nucleolo, más nos sugiere que se trata de una neoplasia maligna. Un núcleo típicamente tiene que ser redondeado o más o menos ovalado. Si va adquiriendo formas irregulares como estas que vemos aquí, pues ya nos sugiere bastante que se trata de una alteración maligna. Por otro lado, las mitosis. Generalmente, los tumores benignos pueden tener un poquito de mitosis, pero son mitosis completamente normales. Un tumor maligno va aumentando la cantidad de mitosis. Esto nos habla de su índice de proliferación. Obviamente, mientras más mitosis, mayor índice de proliferación. Quiere decir que es un tumor que muy probablemente va a crecer rápido y se va a diseminar rápido. Entonces, esto se asocia con malignidad. Y característicamente en un tumor maligno las mitosis son atípicas, es decir, si ustedes se acuerdan, una mitosis normal tiene este aspecto bipolar. Una mitosis atípica puede verse así, totalmente anormal, con 3 polos en lugar de 2, puede verse así, totalmente anormal, irregular, o como vemos esto, que no se asemeja para nada a una mitosis bipolar normal. Entonces, las mitosis atípicas se asocian a malignidad. Otro rasgo característico es la pérdida de polaridad. Esto sobre todo se ve en tumores derivados de glándulas. Si ustedes se acuerdan, las células que conforman una glándula, como este fragmentito que vemos aquí, sus núcleos siempre van a ir basales, es decir, van a ir hacia la membrana basal perfectamente ordenados. Cuando hay desarrollo de una neoplasia maligna, tenemos lo que se ve aquí abajo. Ya no hay núcleos dirigidos todos hacia la base, sino que los vemos a diferentes niveles. A esto le llamamos pérdida de la polaridad, es decir, ya no se dirigen hacia un solo polo de la célula, sino que andan a cualquier nivel. Esto también es un rasgo de malignidad. Y finalmente la necrosis. Generalmente, pues un tumor, sobre todo aquellos de más rápido crecimiento, necesitan irrigación sanguínea, igual que cualquier otro tejido. Sin embargo, estos tumores de rápido crecimiento pues los vasos no van a proliferar al mismo ritmo que el parénquima de la neoplasia. Entonces empieza a haber algo de isquemia y ello va a generar necrosis del tumor. Entonces la necrosis nos indica que es un tumor de rápido crecimiento y por lo tanto nos habla de malignidad. Entonces, estos son algunos de los aspectos morfológicos que nosotros vamos buscando como patólogos para tratar de definir si un tumor es benigno o un tumor es maligno. Y bueno, dejamos estas características y vamos a otros conceptos. Ustedes se acuerdan que hablábamos ya de algunas circunstancias donde había alteraciones en la diferenciación celular. Lo hablábamos cuando hablábamos de adaptaciones en los tejidos. En el caso de la metaplasia es un cambio adaptativo donde un tejido más o menos es susceptible a cierto daño en un tejido adulto se transforma a otra variante de tejido adulto que es un poco más resistente a este daño al que está siendo expuesto. Entonces, pues esta metaplasia ya explicábamos en aquel momento que pues genera cierta propensión a a la transformación maligna, porque una metaplasia es un evento proliferativo, y ya decíamos, donde hay proliferación celular, sobre todo proliferación acelerada, estas células son susceptibles a alguna mutación y al desarrollo de neoplasia. Por otro lado, otros de estos cambios de la diferenciación que se asocian muchas veces con el desarrollo de neoplasia es lo que se conoce como displasia. Esto generalmente se reconoce como una situación premaligna. Hay diferentes tejidos que pueden desarrollar displasia, que no propiamente es el tumor maligno, sino que es un paso previo. Generalmente se da en los epitelios, un lugar muy típico de displasia son las lesiones precursoras del carcinoma cervicouterino. Si ustedes se acuerdan, en el cervix uterino, antes de desarrollar un carcinoma invasor, se pueden generar lesiones premalignas.
también conocidas así como displasias. O por ejemplo, en otros epitelios como el gástrico, como el esofágico, podemos tener diferentes grados de displasia. ¿Y qué significa displasia? ¿Cómo lo podemos definir? Como la pérdida de la diferenciación ordenada dentro de un tejido. Aquí nuevamente les represento, esta es la foto que ya les mostré. Un tejido bien diferenciado crece desde la base hacia la superficie en el caso de un epitelio escamoso. Este podría representar también perfectamente el del cérvix. Conforme se va diferenciando y va madurando, las células se vuelven más grandes, sus núcleos se vuelven más pequeñitos. En este caso, que podría consistir en displasia, pues vemos que pues las células ya no van madurando por completo. Vean a qué nivel estamos y no están aumentando su tamaño, ni están disminuyendo el tamaño de sus núcleos. Esto nos habla de una falta de diferenciación y maduración. Esto caracteriza una displasia. En muchos casos, las displasias, sobre todo cuando son más graves, pueden pasar a la etapa siguiente que se conoce como carcinoma in situ. El carcinoma in situ, ¿por qué se caracteriza? Porque ya todo el espesor del epitelio perdió esa capacidad de diferenciación y de maduración. Como ven aquí en la displasia, todavía la parte más superior conserva un poquito esa capacidad de maduración y diferenciación. Aquí ya se perdió por completo, todo el espesor está afectado. Pero ¿qué caracteriza a un carcinoma in situ y lo distingue de un carcinoma invasor? Que el in situ está respetando completamente la membrana basal. El invasor, como vemos aquí, rompió y atravesó la membrana basal y atravesó hasta el tejido que está debajo del epitelio. Entonces, esto distingue el carcinoma in situ del carcinoma invasor. Y bueno, decíamos, ya un carcinoma in situ ya propiamente se trata de un tumor maligno, a pesar de que todavía esté respetando la membrana basal. Y decíamos que las displasias pueden progresar a la siguiente etapa, que es carcinoma in situ, pero no va a suceder en todos los casos, depende de muchas circunstancias. De la misma manera, generalmente un carcinoma in situ, si no se trata, si se deja su libre evolución, va a transformarse en un carcinoma invasor. También depende de diferentes circunstancias. Por ejemplo, en el cérvix uterino pueden pasar hasta 10 años para que un carcinoma in situ pase a un carcinoma invasor. Entonces, tiene que, decíamos, haber algunos otros factores acompañantes. Y por otro lado, para el caso de las displasias, si se retira el agente que esté causando este trastorno, por ejemplo, en la displasia del cérvix uterino, que está estrechamente relacionada con el efecto que tiene el virus del papiloma humano. Supongamos que es una mujer completamente sana, bien nutrida, con un buen sistema inmune. Es muy probable que por sí mismo su sistema inmune termine con esta infección del virus del papiloma humano, lo haga desaparecer del epitelio cervical. Entonces, cabe la posibilidad de que este epitelio displásico, una vez desaparecido el virus del papiloma, retorne a un epitelio normal. Ya cuando se trata de un carcinoma in situ, esto no es posible. Ya es necesario tratarlo porque dejado a su libre evolución, puede quedarse así. Muy posiblemente no evolucione en mucho tiempo, pero si tenemos algunos otros factores acompañantes, puede ser que sí desarrolle la lesión invasora. Bueno, entonces decíamos que los cambios de la diferenciación celular pues pueden generar transformaciones que se conozcan como precursoras de neoplasias malignas y pueden ser reversibles en un momento dado o al menos detener su progresión, pero pues si se acompaña de algunos otros cofactores, pues irremediablemente va a progresar. Bueno, vamos a otro concepto, que es el de la invasión local. Generalmente la invasión, ya decíamos hace rato, caracteriza a las neoplasias benignas o ayuda a distinguir benigno de maligno. Un tumor benigno generalmente no genera invasión. Aquí tenemos un tumor de tiroides, un adenoma tiroideo. Desde el punto de vista macroscópico podemos ver el tumor que se distingue perfectamente del tejido normal circundante de la tiroides normal. Incluso vemos esta especie de cápsula de color blanco que lo está delimitando muy bien.
Entonces, generalmente los tumores benignos van creciendo lentamente, empujando y van causando daño isquémico, estrés a las células que están comprimiendo hacia la periferia. Aquí tenemos las células foliculares normales, los folículos. Esto es un adenoma de tiroides. Vemos que va comprimiendo y entonces en respuesta las células van generando más matriz extracelular, que es lo que va generando esta cápsula. A veces la cápsula pues no está muy bien definida, pero podemos distinguir muy bien lo que corresponde a tumor benigno, lo que corresponde a tejido normal. En el caso de un tumor maligno, pues la situación es totalmente distinta. Aquí podemos ver que este tumor maligno, pues no lo podemos delimitar bien. No sabemos aquí hasta dónde termina, a dónde empieza el tejido sano. Desde el punto de vista microscópico, esto es mama, es un carcinoma de mama. Lo que ven en color morado son las células neoplásicas. Lo más claro es el tejido normal. Vean cómo pues no podemos trazar una línea que nos diga dónde se acaba el tumor y dónde está el tejido normal. Por ello es más difícil la resección. Entonces, pues generalmente esto nos va a distinguir entre benigno y maligno. La invasión local, que por lo general no existe en el benigno, salvo algunas excepciones, y es muy común para el tumor maligno. Otro concepto, pues, es la diseminación metastásica, la generación de metástasis, que esto sí es un dato inequívoco de malignidad. Tumor que da metástasis, no hay de otra, necesariamente es tumor maligno. Otra vez, ojo, salvo muy contadas excepciones. Aquí no podemos decir que algo es definitivo en cuanto a tumores, pero bueno, en términos generales, si da metástasis, automáticamente maligno. Em, y una metástasis se va a definir como una diseminación de células neoplásicas a un sitio discontinuo respecto al primario, es decir, que no haya una relación, una cercanía, que podamos decir que más bien está invadiendo y no metastatizando. Y aquí tenemos representado un ejemplo, células pulmonares que pueden generar metástasis, es decir, pueden enviar células neoplasias a través de un vaso sanguíneo hacia el riñón. Por ejemplo, aquí no hay ninguna continuidad, son sitios totalmente distantes. Esto es una metástasis. Y algo muy característico de las metástasis es que en cuanto a los tumores sólidos, es decir, sin referirnos a linfomas, sin referirnos a leucemias, el 30% de los tumores sólidos generalmente se van a identificar más por sus metástasis que por el tumor primario. Y desafortunadamente esto quiere decir que el tumor ya es avanzado. Y bueno, si hablamos de que el tumor está dando metástasis, muy probablemente estamos hablando de un tumor poco diferenciado, que es localmente agresivo, que crece muy rápido, que es de gran tamaño. Por lo tanto, una vez que un tumor dio metástasis, pues el pronóstico es malo para el paciente porque ya es muy escasa la posibilidad de darle un tratamiento curativo, quizá pueda ser paliativo. Entonces, sí, el hecho de detectar metástasis en un paciente, pues es un factor de muy mal pronóstico para la mayoría de los tumores. ¿Y cómo es que se origina esta diseminación metastática? Pues hay varias vías. Una puede ser mediante una siembra directa hacia cavidades. Aquí tenemos el ejemplo de un tumor de pulmón. Vemos el pulmón y que directamente genera la siembra hacia el espacio pleural. Entonces tenemos así que hay tumores que dan metástasis a la cavidad pleural, al peritoneo, al pericardio, o bien sobre las superficies corporales, por ejemplo, un tumor de ovario que puede ir generando diseminación sobre su propia superficie. Entonces es una forma de diseminación. También pueden ingresar células neoplásicas desde el cerebro hasta el aracnoides, o pues en las extremidades hacia las articulaciones, o como decíamos en la superficie de las vísceras, como el ejemplo que les daba del ovario. O bien puede ser que las células neoplásicas vayan alcanzando algunos vasos linfáticos y generen metástasis linfáticas que van a dar hasta los ganglios linfáticos regionales, o bien las células neoplásicas empiezan a penetrar a través de los vasos sanguíneos y generen metástasis a distancia hacia otros órganos.
La vía linfática es la preferida de los carcinomas, la vía hematógena es la preferida de los sarcomas y generalmente la vía hematógena se da a través de las venas porque son las que tienen paredes más delgadas y más fáciles de penetrar por las células neoplásicas. Sin embargo, a veces si el tumor es muy agresivo, puede entrar a través de las arterias. Y finalmente se habla de otra posible vía de diseminación que es la iatrógena. ¿Qué pasa? Hay pues sitios, órganos muy específicos donde ya los oncólogos, los médicos en general, debemos tener bien presente la posibilidad de diseminación. Uno de ellos es, por ejemplo, el testículo. Cuando se sospecha de un tumor de testículo, 100% prohibido hacer una biopsia de cualquier técnica, no importa, aunque sea con aguja delgada, porque es muy alta la posibilidad de diseminación. O, por ejemplo, otro órgano, la glándula salival. Es otro sitio donde los tumores tienen un alto grado de siembras metastásicas si se hacen biopsias, sobre todo biopsias con grandes fragmentos de tejido. En la glándula salival, por ejemplo, sí es posible hacer biopsias por aspiración con aguja delgada, es decir, aguja y jeringa. Allí no hay tanto riesgo de diseminación, pero si queremos retirar un fragmento de tejido tan solo por una aguja gruesa, es muy alta la posibilidad de diseminación. Entonces, otra posible vía es la iatrógena, cuando se están manipulando sitios que sabemos que no debieran manipularse. Y bueno, con esto terminamos en cuanto a pues todos estos conceptos y estas definiciones. Y vamos a hablar un poquito nada más de algunos factores que están directamente relacionados con el desarrollo de las neoplasias. Decíamos que las neoplasias, este crecimiento desordenado, esta proliferación, depende en gran medida de mutaciones. Sin embargo, las mutaciones por sí solas no van a generar el desarrollo de una neoplasia. Se requiere de un ambiente adecuado dentro del tejido para que estas mutaciones tengan efecto. Es así que se han descrito factores ambientales, factores epidemiológicos que pues están directamente asociados con el desarrollo de neoplasias. En cuanto a los factores ambientales, algo y que muchas veces se dice son dominantes más que propiamente los genéticos, pues tenemos un factor que ustedes ya conocen, ya lo hemos comentado en otras clases, los microorganismos. Se dice que 15% de los tumores malignos están relacionados con algún microorganismo. Y aquí les pongo pues los porcentajes relacionados con algunos de estos microorganismos. Vean, pues una proporción muy importante está relacionada con esta bacteria, el Helicobacter pylori, productor de gastritis crónica, y que se asocia directamente con el desarrollo del carcinoma gástrico y el linfoma gástrico. Por otro lado, tenemos también de manera muy importante el virus del papiloma humano, que ya decíamos puede estar asociado al desarrollo del carcinoma cervicouterino o a veces carcinoma en la región perianal y anal o también algunos tumores de cabeza y cuello. Y vean, pues también el virus de la hepatitis, que es otro virus oncogénico, está estrechamente relacionado. Y otros agentes que ya hemos mencionado también, por ejemplo, el virus herpes, el virus del Epstein-Barr, también están implicados en este 15% asociado a las neoplasias malignas. Además de los microorganismos, tenemos otros dos factores que son muy importantes. Tenemos el tabaquismo y el alcoholismo. El tabaquismo ya es ampliamente conocido. Sabemos su relación tan importante con el carcinoma de pulmón. El 90% de los carcinomas pulmonares ocurren en pacientes fumadores. Sin embargo, no se limita al pulmón, tenemos que también puede producir cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, páncreas, vejiga y también funciona como un factor importante para carcinoma y desarrollo de neoplasias de otros sitios. Estos son los más importantes. Y el alcohol también es un factor que con frecuencia puede inducir el desarrollo de tumores, como por ejemplo orofaringe, laringe, esófago, es decir, todos aquellos sitios por donde se da la ingesta y pasa el alcohol para llegar hasta el estómago. También el carcinoma hepatocelular puede estar derivado con el uso de alcohol y es bien conocido el efecto sinérgico que tiene el alcohol con el tabaco juntos
van a generar también de manera muy importante, pues una mayor frecuencia de tumores. Y aquí tenemos de lo más frecuente, pues el esófago asociado al alcoholismo. Estos son los que se relacionan con alcoholismo. Otros, pues colorectal, hígado, mama, cavidad oral y otros tantos que ya les mencionaba. Otro factor importantísimo, la dieta, y con ello pues tenemos también otra enfermedad asociada a la dieta, a los malos hábitos dietéticos, que es la obesidad. Estos son dos factores también muy importantes que se han asociado al desarrollo de neoplasias. En cuanto a la dieta, quizá no está claramente establecido. Se sugiere que el consumo excesivo de carnes puede estar asociado, la forma de preparación de estas carnes, las carnes ahumadas, por ejemplo, la ingesta de grasas de origen animal también puede estar asociado, y la obesidad tampoco se sabe exactamente de qué manera. Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de obesidad, decíamos que la resistencia a la insulina podía ser generador de hiperinsulinemia, y decíamos que la insulina dentro de sus efectos tiene una función proliferativa. Quizá un poquito por ahí vaya la vía de la relación de la obesidad con el desarrollo de neoplasias. No se ha definido exactamente, lo que sí es muy claro que pacientes que padecen estas enfermedades colorectal, cáncer colorectal, de próstata o de mama, con mucha frecuencia son pacientes obesos. Entonces, pues hay claramente una relación. Y aquí tenemos todos los tumores y las frecuencias, ya lo verán ustedes con más calma, de las neoplasias asociadas con dieta y obesidad, que ya lo platicábamos también cuando hablábamos de obesidad. Y bueno, por otro lado tenemos también los antecedentes reproductivos, sobre todo esto referente obviamente a las mujeres, y el hecho de cuántos hijos se han tenido, a qué edad se tienen los hijos, si se ha llevado la lactancia a cabo o no se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque esto tiene una relación con la exposición a los estrógenos. Una exposición acumulada a lo largo de la vida hacia los estrógenos hacia las mujeres más propensas a desarrollo de neoplasias, como sería el carcinoma de mama y el de endometrio. Pues aquí tenemos claramente, si una mujer se embaraza y se embaraza varias veces, pues vamos a tener un menor efecto de estrógenos. Más bien predomina durante esta etapa el efecto de los progestágenos. De la misma manera, si una mujer está lactando, también está suprimido el efecto de los estrógenos, y más bien predomina el efecto de los progestágenos. Entonces, pues sí, las mujeres que no han tenido hijos, que no han lactado, pues tienen una mayor exposición a lo largo de la vida a estas hormonas y pueden desarrollar neoplasia. Sin embargo, bueno, también tenemos cierto efecto de la situación reproductiva a la inversa. Si ustedes se acuerdan, las mujeres, mientras mayor cantidad de hijos tienen, es un factor que se considera asociado al carcinoma cérvico-uterino. Entonces, pues tanto hacia un lado como al otro lado de la balanza pueden tener importancia estos factores reproductivos. Por otro lado, pues tenemos factores del medio ambiente. Factores como podría ser la radiación a los rayos ultravioleta, y aquí tenemos esta gráfica que nos describe pues su asociación, sobre todo geográfica, con el desarrollo de algunas neoplasias. Vean los lugares donde las personas típicamente son de piel blanca, ojos claros, ya sea Europa, Norteamérica, pues son los que más frecuencia presentan de algunas neoplasias asociadas a la radiación ultravioleta. Más específicamente podríamos hablar de carcinomas en la piel. Entonces vean cómo es importante este factor. También otro tipo de radiaciones como las ionizantes, no ionizantes, muchas veces por exposición médica, laboral, accidental, eh, otros factores del medio ambiente como podría ser el arsénico, por ejemplo, personas que viven en áreas donde el agua está contaminada con arsénico. Por ejemplo, gente que vive en viviendas muy antiguas que tenían gran cantidad de asbesto. Esto también se relaciona con la posibilidad de desarrollo de algunas neoplasias. Entonces, vean cómo hay otros factores dentro del ambiente que pueden estar asociados con el desarrollo de un tumor. Ya casi terminamos, chicos.
Otro factor importante, la edad. Es bien sabido que mientras mayor es la edad, mayor posibilidad de padecer una neoplasia, sobre todo a partir de los 55 años, y hay una posible explicación a lo largo de la vida, pues mientras más vive una persona, más posibilidad de ir acumulando mutaciones, de ir adquiriendo múltiples mutaciones somáticas que pueden ser favorecedoras de tumor. Por otro lado, conforme avanza la edad, disminuye la respuesta inmune y la respuesta inmune es esencial también para tratar de limitar el crecimiento de algunas neoplasias. Sin embargo, bueno, pues los niños, aunque no presentan neoplasias de manera muy frecuente, pueden estar afectados por algunas neoplasias, aunque son muy diferentes a las neoplasias que afectan a los adultos. Muchas veces las neoplasias en los niños sí están directamente asociadas a mutaciones que son heredadas, por ello su inicio en esta etapa tan temprana. Y pues se dice que más o menos el 10% de muertes en niños menores de 15 años está asociada a tumores malignos. Y bueno, pues como vimos, pues también hay una combinación en cuanto a factores ambientales con situaciones geográficas, a veces también los hábitos dietéticos, alimenticios, están relacionados con esto, a su vez con la raza y la genética. Entonces, todo esto tiene que ver con el desarrollo de las neoplasias. Nos faltan un poquito más para no ir corriendo. Esto lo vamos a dejar ya para la siguiente clase, ¿sale? Hasta aquí le dejamos por ahorita. Y entonces decíamos que nos vamos a ver 2 veces por semana, por lo tanto no los veo mañana, los veo hasta el martes con el examen que ya habíamos programado a las 8. No nos vemos por Zoom, no nos vamos a conectar. Yo les paso el link a las 8 y el miércoles veríamos la siguiente clase. Terminamos esto de hoy y empezamos a hablar un poquito de genética respecto al desarrollo de cáncer. ¿De acuerdo, chicos? Creo que sí.